Los payasos siempre dieron un poco de miedo, pero ninguno como el de It. Una epopeya de pesadillas infantiles que triunfó en la literatura, la televisión y el cine, perturbando a varias generaciones. Una historia que nació gracias a la pluma de Stephen King. A fines de los 70, King ya era un referente del terror moderno, gracias a novelas como Carrie, La hora del vampiro y El resplandor. Pero debajo del éxito comercial bullían problemas personales. Era adicto al alcohol y a las drogas, y pese a todo, encontró la manera de convertir esos vicios en combustible para su impulso creativo. La inspiración para It le llegó de diferentes lados. En 1978, el autor decidió ir caminando hacia una concesionaria, atravesó un parque industrial desértico y pronto se fue haciendo de noche. Entonces llegó un puente de madera sobre un arroyo. Mientras lo atravesaba y resonaban sus pasos, recordó el cuento Las tres cabras macho Gruff. En este texto de origen noruego, las tres cabras del título deben cruzar un puente para llegar a una granja repleta de deliciosas hierbas, pero son interceptadas por un horrible troll. King imaginó que a él mismo se le podría aparecer un troll y de ahí pensó en un relato sobre una de esas criaturas viviendo debajo de un puente real. Aquella idea volvió a su mente 2 años después. Visualizó la historia en Bangor, Maine, donde vivía. Debajo de esa ciudad, en los túneles y alcantarillas, bien podría merodear un troll. También se inspiró en su infancia viviendo en Stratford, Connecticut. Ahí solía frecuentar una biblioteca en la que la sección para chicos y la de adultos estaban separadas por un pasillo corto. Se le ocurrió que esa breve distancia podía funcionar como una metáfora de la madurez. Y hubo otra importante fuente de inspiración: John Wayne Gacy. Este asesino serial fue condenado a pena de muerte por violar y matar a 33 varones de entre 14 y 21 años. Como es común en casos de este estilo, Gacy parecía un ciudadano común y corriente, y para animar a los chicos en fiestas y eventos, solía disfrazarse de payaso bajo el alias Pogo. No andaba maquillado cuando cometía sus atrocidades, pero la idea de que así lo hizo continúa siendo bastante poderosa. Con todo esto en la cabeza, más su problema con las adicciones, el 9 de septiembre de 1981, King empezó a escribir una nueva novela. No la terminó hasta el 28 de diciembre de 1985. El libro, de 1138 páginas, iba a ser titulado Derry por el pueblo en donde transcurre la historia, pero el autor lo cambió por uno más inquietante: It. Según King, el Club de los Perdedores, conformado por 6 chicos y una chica, se enfrenta a un ente maligno que puede adoptar la forma de sus miedos más profundos. Por lo general, aparece como Pennywise, un payaso siniestro, un ser que vuelve cada 27 años para alimentarse de carne joven y que los antihéroes volverán a combatir ya siendo adultos. A partir de esa premisa, King escribió un libro que va y viene en el tiempo y que contiene un buen número de subtramas. Lejos de ser una historia destinada a un público juvenil, contiene elementos de extrema violencia física y psicológica, y momentos de sexo, incluso entre los jóvenes protagonistas. Para sorpresa del autor, la célebre orgía de los perdedores que realizan para mantenerse unidos en la lucha contra el mal escandalizó más que las muertes y la violencia. Publicada en 1986, It se convirtió en la novela más vendida de ese año en los Estados Unidos. Además, confirmó la reputación del escritor como autoridad máxima del terror. También desde el principio impactó en la cultura popular. Por ejemplo, la banda hardcore Pennywise adoptó el nombre del tenebroso payaso. Y como no podía ser de otra manera, pronto surgió la posibilidad de adaptar la novela. Debido a su extensión, una película resultaría insuficiente, por lo que sería más adecuada para un formato televisivo. La cadena ABC adquirió los derechos y puso manos a la obra. El plan original era una miniserie de 10 horas. Para el desafío de adaptar semejante material, contrataron a Lawrence D. Cohen, quien había cumplido la misma tarea en Carrie. El primer director contactado fue George A. Romero, con el que King había trabajado en la película de episodios Creepshow. Romero también había estado cerca de llevar al cine las novelas The Stand y Cementerio de Animales, y su estatus de maestro del terror lo volvían un candidato ideal. Romero comenzó a trabajar en la preproducción y colaboró junto a Cohen para mejorar el guión. Sin embargo, abandonó el proyecto por motivos aún poco claros. Se dijo que no estuvo de acuerdo con el presupuesto y que ya estaba comprometido a participar en la remake de su gran éxito, La Noche de los Muertos Vivos, que dirigió el especialista en maquillaje Tom Savini. También sonó el rumor de que los ejecutivos habían decidido prescindir del director por sus antecedentes de películas truculentas. Al ser la adaptación de It un producto televisivo, sería necesario dejar afuera todas las partes más violentas y sexuales. En este último aspecto, no solo la orgía juvenil fue descartada, también corrieron la misma suerte las descripciones de relaciones homosexuales que podían resultar fuerte para los televidentes de aquella época. Otra decisión de ABC fue
suprimir la duración a 2 emisiones de 2 horas cada una. Esto implicó hacer una enorme cantidad de recortes que afectaron el corte final. En tanto, se contrató al director Tommy Lee Wallace. Nacido en 1949, Wallace venía de trabajar en films dirigidos por su amigo de la infancia, John Carpenter. En Halloween fue responsable de darle forma a la máscara que usa Michael Myers, el asesino de la película. A Wallace le encantó el proyecto de It, pero no leyó la novela de King. Eligió basarse únicamente en el guión de Cohen. Años más tarde, admitió su error y fue consciente de cuántas partes buenas del libro habían quedado sin explotarse. Con el director elegido, ahora tocaba armar el elenco. No hubo problema para seleccionar ni a los actores chicos ni a los adultos, que en muchos casos provenían de la televisión, como John Ritter, pero Wallace y su equipo sabían que la clave estaría en Pennywise. Entre los primeros nombres considerados estaban Malcolm McDowell y Roddy McDowall, con quien Wallace venía de trabajar en La Hora del Espanto 2. Y también sonó el músico Alice Cooper, gran fanático del terror, pero el favorito de Wallace era Tim Curry. Nacido en Gran Bretaña, Curry se destacó en el teatro y de ahí pasó al cine con su primer papel más icónico, el del Dr. Frankenfurter del musical The Rocky Horror Picture Show. Al principio, Curry no estaba seguro de aceptar el rol de Pennywise y después de interpretar al Señor de las Tinieblas en Leyenda, le escapaba a las largas sesiones de maquillaje. Al final, no solo aceptó, sino que para meterse en el personaje, solía andar maquillado en el set aun cuando no le tocaba aparecer en escena. Otra costumbre del actor era permanecer en silencio, sobre todo frente a los chicos, para resultar intimidante desde el vamos. Según Curry, la clave de su interpretación estuvo en solo usar maquillaje clásico y no recurrir a las prótesis que llevaría originalmente. Todo se basaba en su trabajo con la mirada y en sus recursos interpretativos. El rodaje de It se realizó mayormente en Canadá y resultó una agradable experiencia para todos. Ritter era un admirador de Stephen King y de la novela y lamentaba la ausencia de los momentos más oscuros, pero disfrutó su papel de Ben Hanscom y hasta logró quedarse con un naipe con la cara de Pennywise. El primer episodio de It fue emitido por ABC la noche del 18 de noviembre de 1990 y el segundo 2 días después. Fue vista por 30 millones de personas. Tanto los espectadores como los críticos quedaron aterrorizados y fascinados por el Pennywise de Curry. También alabaron la actuación de los chicos y el mismísimo Wallace admitiría que las escenas con ellos son sus favoritas. King quedó gratamente sorprendido con el resultado final, pero su única gran queja fue la misma que la de muchos. El final, con los protagonistas combatiendo una araña gigante, era deficiente. Wallace confesó que pretendía una araña y un desenlace mejores, pero la falta de presupuesto se lo impidió. Ni las fallas ni las polémicas sobre la falta de fidelidad al libro detuvieron el impacto de la miniserie. Algunas escenas y frases como "todos flotan" quedaron en el imaginario de los espectadores. Por su parte, Pennywise fue catapultado al Monte Olimpo de los monstruos de la época, como Jason, Freddy Krueger, Pinhead y Chucky. El culto que generó It trascendió generaciones y ya en el siglo XXI surgió la intención de readaptar la novela de King. En 2009, el guionista David Kaskanich fue contratado por Warner Bros. Para condensar el libro en 2 horas de película. Una de sus primeras decisiones cruciales fue el cambio de épocas. En la novela, la acción iba principalmente de 1958, cuando los personajes son chicos, hasta 1985 en la etapa adulta. Kaskanich ubicó el pasado a fines de los 80 para llegar a la actualidad. El proyecto no cobró seriedad hasta 2012 con la incorporación de Cary Fukunaga. Nacido en 1974, Fukunaga había dirigido 2 películas, pero recién se puso en la mira del mundo gracias a la primera temporada de True Detective. Su pulso para manejar una trama con muertes e intrigas de clima ominoso lo convertían en una elección interesante. La visión que Fukunaga tenía de It era muy específica. Con la película El Resplandor de Stanley Kubrick como principal referencia, ambicionaba un film de terror adulto, capaz de trascender el género, y decidió que rodaría 2 largometrajes. El primero estaría centrado en la infancia de los protagonistas y el segundo cuando ya son adultos. El director y su co-guionista Chase Palmer recuperaron del libro los elementos sexuales, aunque sin la famosa orgía, pero también hubo cambios más polémicos. Eliminó a Stan, uno de los perdedores del club, y modificó los nombres de los personajes. Fukunaga parecía tener todo encaminado, y entre 2014 y 2015 comenzaron a circular 2 versiones del guión. Además, pronto encontró a su Pennywise. Aunque sonaron Mac Rylance y Hugo Weaving, eligió a Will Poulter, un joven actor inglés que venía de hacer aventura, comedia y se había destacado en El Renacido, una elección que le cayó bien a los fanáticos y contó con la bendición de Tim Curry. Sin embargo, Fukunaga abandonó el proyecto en 2015 por diferencias creativas con Warner. Según el director, el estudio prefería un enfoque menos extremo y más próximo al estilo de los Goonies. Warner comenzó a buscar un nuevo director. Entre los candidatos aparecieron los hermanos Matt y Ross Duffer, quienes al no conseguir el trabajo, desarrollaron para Netflix una serie con una impronta similar, Stranger Things. Entonces,
Warner notó el interés de Andy Muschietti. Nativo de Argentina, venía de hacer Mamá, basada en un corto suyo y producida por Guillermo del Toro. Como fanático de King y de la novela, Muschietti luchó para ser contratado y lo consiguió. También se sumó a su equipo Bárbara Muschietti, su hermana y productora. La idea de dividir la historia en 2 películas se mantuvo firme, lo mismo que el cambio de periodos históricos. Sin embargo, Muschietti y el nuevo guionista Gary Dauberman reinventaron algunas secuencias de miedo con otra clase de monstruos diferentes a los de la novela y más relacionados con traumas infantiles. Muschietti quería seguir contando con Powter como Pennywise, pero el actor había perdido interés y dio un paso al costado. El director salió rápido a buscar otro payaso y lo encontró en Bill Skarsgård. Integrante de una prestigiosa familia de actores suecos, Skarsgård demostró un interés genuino en el personaje y hasta le facilitó la tarea al equipo de efectos especiales. Como en el guión Pennywise gira un solo ojo, el actor lo hizo de manera natural. Esto se debió a un problema ocular que venía padeciendo. Por su parte, Tim Curry también le dio su bendición al actor. Encontrar al elenco juvenil fue algo más complejo. Muschietti buscaba actores con personalidades parecidas a la de los personajes para después juntar a los finalistas y probar la química entre ellos. Teniendo en cuenta que la amistad es el corazón de la historia, logró dar en el blanco. Al igual que la miniserie de 1990, el rodaje se desarrolló en Canadá y fue una experiencia positiva para todos los involucrados. Los chicos se volvieron amigos y vieron en Muschietti un adulto atento e inspirador. La primera película de It llegó a los cines en septiembre de 2017. Con un presupuesto de 35 millones, recaudó 700 millones a nivel mundial, por lo que se transformó en la película de terror más taquillera de la historia. Las críticas también fueron positivas, alabando el desempeño de Skarsgård y de los chicos y la dirección de Andy Muschietti. Quien tampoco se quedó atrás con los elogios fue Stephen King. Muschietti estaba preocupado por las licencias creativas y hasta le había mandado una carta para disculparse, pero al autor le gustaron los cambios. Para los fanáticos de los datos, la película vio la luz 27 años después del telefilm y Skarsgård cumplió 27 años en 2017, como para no creer en las coincidencias. Ante semejante éxito, era sabida la concreción de It capítulo 2, que completaría la adaptación de la novela. Tal como estaba planeado, ahora la trama se centraría en las versiones adultas de los perdedores. Jessica Chastain era una de las preferidas para interpretar a la Beverly mayor. Muschietti había trabajado con ella en Mama, de modo que ya se conocían. Luego se sumaron James McAvoy en el rol de Bill, el comediante Bill Hader como Richie Tozier y actores con menos nivel de celebridad pero mucho talento y, como si fuera poco, bastante similitud física con sus pares juveniles. Pero como la película tiene flashbacks, el director volvió a convocar a los chicos del primer film. Además, los Muschietti pudieron contar con un cameo de King. El autor se mostró muy entusiasta por el rodaje y hasta pudo gritar acción antes de rodar una escena. Y así vemos cómo a través de la historia, It se convirtió en la prueba de cómo una buena historia puede trascender generaciones y formatos y de cómo los miedos de la infancia nunca nos abandonan. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, nos estamos viendo la semana que viene.